Sobre este peligro y hemos también considerado que es una enfermedad silenciosa. O sea, pues antes ya japtamos jóvenes de corazón ya de Wina, hermana, y ella en cuenta. Entonces, ese es lo peligroso de esta enfermedad, que es silenciosa y después ya se empieza a manifestar nada más ya a través de estos tres factores que hemos dicho. Finalmente vamos a recibir consejos para evitar e inclusive salir de este estado espiritual que aquí el autor de Hebreos intentaba advertir a los hermanos de aquella época y también a nosotros. ¿Qué tal si oramos entonces, hermanos, para seguir? Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Señor, necesitamos que tomes el control de este tiempo, de mi vida, para ser un canal nada más de tu mensaje para cada uno de nosotros. Y todos nosotros aquí prestar la debida atención al mensaje que nos vas a hablar, Señor. Y como dice esta misma carta, que prestemos mucha más atención sabiendo que eres tú, el Dios Hijo, por quien nuestro Padre Celestial nos está hablando en este tiempo y nos está advirtiendo sobre este mal muy común desde aquel tiempo y sigue afectando la vida de muchas personas en estos días. Oramos a ti, mi Dios, también por la familia Pérez Cristaldo, que están pasando por pruebas de enfermedad, también de la internación de la mamá de nuestra hermana Rosalba. Oramos por la hermana Isabel. Oramos, Señor, por el hermano Solano Flecha, nuestra hermana María del Carmen Gumercinda, por el pastor Daniel Benítez. Oramos, Señor, por cada una de las personas que están pasando por situaciones que tú estás permitiendo, Señor, tú estás controlando. Que sostengas y que contengas y fortalezcas a cada uno, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, así por tu iglesia de Villalisa, que podamos prestar mucha más atención a todo lo que nos estás hablando domingo a domingo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar a considerar consejos para evitar este mal, inclusive para salir de dicho estado. El primer consejo que vamos a considerar conforme a lo que aquí el autor de Hebreos le escribe a los hermanos es aceptar la exhortación. Primer consejo, hermanos, es que aceptemos la exhortación, la reprensión o la amonestación que podamos recibir en el caso de que estemos así. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este consejo? ¿Por qué Dios nos tiene que aconsejar que aceptemos la amonestación, reprensión o la exhortación? Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 10. Y vamos a ver, hermanos, una actitud natural de todos nosotros, del hombre en general. ¿Qué le dijo Caín a Dios cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? No le gustó a Caín lo que le dijo Dios. Le preguntó nomás, por Abel. ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Imposible. Porque no nos gusta, hermano. Miren lo que dice Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención, la palabra reconvención en otras traducciones aparece como disciplina. La disciplina, dice, no le gusta al que está errado. Pero o hasta el que hoy no venían de ya la voluntad, mi hermano, lo mitad o ya ese lo estaba suyo, oye, eso, o iba a jainala y enviar. Eso es lo que dice. Naturalmente no nos gusta. Siempre salen, no, hay papá hoy, hermano, te conté la receta. No hace igual allá por ahí, posible allá, pero hermanos, miren lo que dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Ese es un buen síntoma. Si le molesta al hermano que te hayas acercado
a amonestarle, a exhortarle o a reprenderle, es bueno, porque reacciona, hay una reacción. Peor es, hermano, cuando le entra acá y se sale por acá, como si fuera que no le hablaste, te ignora. Ese es peor, porque ahí ya hay insensibilidad, ya no siente nada, lee lo mismo. Y hermanos, por esa razón es este primer consejo. Vamos a Proverbios, un poquito más adelante, 27, versículo 6. Es importante, hermanos, por esto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, dice, es mejor y es fiel la herida de aquel que por amor se acerca a herirte, a tocarte la llaga. Desde ella tú, hermano, y tú y jamás de vina comparte o algunos tazos o ese. Antolín, mira por lo que estás teniendo ahí, te duele. Pero la intención de la persona que te tocó es que te des cuenta que está avanzando una enfermedad en tu vida espiritual. No da gusto, te causó dolor. Hasta vas a dudar del amor de que está teniendo ese hermano por vos. Pero la palabra del Señor dice que fieles son las heridas del que ama. Porque el que te ama verdaderamente, hermano, es el que se va a acercar a arriesgar su cariño, su respeto que vos tenés hacia él en decirte todo. Porque lo más probable, hermano, que cuando alguien venga y me diga mi error o mi pecado, o me advierta de que estoy yendo o haciendo cosas malas que va a traer cosas malas a mi vida, lo más probable es que yo deje de hablarle, lo más probable es que yo le largue la cara, y eso va a tener que sufrir ese hermano por un buen tiempo, hasta que me dé cuenta que el único que me amó verdaderamente fue aquel que se acercó a decirme en mi cara mi error. Porque lo más fácil y lo que más se hace, hermano, en esta vida es lo que es la pichacupé. Y cuando Antolín te amo, ya más veando ya ese lado, pero te amo cuando llegue ese regueño. Y nadie se acercó a mí a decirme, Antolín, lo que estás haciendo está mal, hermano. Arrepentite, apartate, porque va a traer consecuencias a tu vida. Y acá dice, hermano, que la persona que hace eso es una persona que te ama verdaderamente. Entonces, hermanos, por eso este consejo es muy importante. Aceptar la exhortación, pero también animarme a acercarme al hermano, a exhortarle, a reprenderle en amor. ¿Sí? Pero muchas veces tenemos miedo. Ya no es posible. No, ya rabadita se no lleguemos a demasiado. Bueno, son temores naturales. Pero la Biblia dice también, hermanos, que el amor, el verdadero amor, echa fuera, ¿qué cosa? El temor. El amor, cuando el amor es lo que me motiva a mí a acercarme a mi hermano, inclusive para herirle. Porque la herida ahí, hermano, es que voy a mostrarle dónde está su problema y le voy a dejar sangrando, ¿no? Para que se dé cuenta que tiene un problema. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama. Y la palabra de Dios, 1 Corintios 13, dice, nada vale si no tengo. Todo lo que yo hago tiene que estar motivado por el amor. Aún, hermano, la disciplina. O yo, hermano, le disciplino a mi hijo porque le odio. O vos le disciplinás a tu hijo porque le odias. No, porque le amás, dice. El que ama a su hijo desde temprano ya le empieza a disciplinar. Dice que. Entonces, hermanos, por eso es importante este primer consejo. Aceptar la exhortación, tanto para el que tiene que exhortar como para el que es exhortado. ¿Sí? Y porque es importante también, hermanos, este primer consejo. Vamos a 28:13 de Proverbios, un pasaje que todos conocemos muy bien. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, la corrección o el cambio, para corregir o cambiar algo que está mal en mi vida, el primer paso que tengo que dar, hermanos, es reconocer que estoy haciendo mal. Mientras el alcohólico no reconozca que es alcohólico, no puede dar el segundo paso. Mientras el mentiroso no diga, Señor, soy un mentiroso, no va a empezar a cambiar su vida. El cambio, todo cambio genuino, profundo y duradero,
empieza cuando uno reconoce. Y en el caso de la dureza del corazón, hermano, que es una enfermedad silenciosa y engañosa, muchas veces hace falta que alguien se acerque y me diga. Por eso, hermanos, vamos ahora a Hebreos y vamos a ir directamente al consejo que da el autor de Hebreos a los hermanos en aquel tiempo y a nosotros también hoy. Capítulo 3, versículo 13, miren lo que dice. O vamos desde el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí da, hermanos, el consejo aquí el autor. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El consejo que nos da, hermanos, el autor de Hebreos, también a nosotros en este tiempo, es que nos exhortemos. La palabra aquí que aparece, hermanos, y se traduce en exhortados, es parakaleo. Es la misma palabra griega que también se utiliza para el Espíritu Santo, que es paracleto. La misma raíz. Y paracleto, cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo, la traducción dice nuestro ayudador. Porque, hermanos, la palabra paracleto o parakaleo en este caso es alguien llamado a nuestro lado para ayudarnos. La palabra parakaleo, que aquí se traduce en exhortaos, hermanos, nos transmite la idea de alguien que se pone a nuestro lado para ayudarnos. Por eso se traduce en exhortaos. Alguna vez encontrábamos también animaos. En otros lados, según el contexto, también se traduce como que nos amonestemos unos a otros, ¿sí? Porque la intención es ayudarnos, que alguien se acerque a estar a mi lado para ayudarme. Y eso es lo que nos transmite. Este alguien puede animarnos cuando estamos desanimados o confundidos. Este hermano puede ser alguien que se acerca a animarte. Fuerza, hermano. ¿Qué tal estás en esto? ¿Qué tal estás en tu lectura? Fuerza, que hermano. ¿Tenés algún inconveniente? Yo quiero ayudarte a orar por ese inconveniente que estás teniendo. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu debilidad? Hermano, nosotros estamos llamados a ser santos, pero que nuestra santidad sea agradable a los otros. Que nuestra santidad pueda infundir aliento a los otros. No que nuestra santidad sea desagradable. ¿Cuándo es desagradable, hermano? Cuando somos legalistas y nos portamos de una manera y cuando alguien nos hace lo que nosotros hacemos o como nosotros lo hacemos, ya le juzgamos. Y esa persona que está en pecado, que cayó en pecado, en vez de acercarse a mí a buscar ánimo, aliento, fuerza, huye de mí. Va a ver, hermano, porque mi santidad es desagradable. Eso no significa que no tengo que ser santo. Dios dice: sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pero tal tiene que ser mi corazón, hermano, la humildad de mi corazón, que mi santidad tiene que animar a otros. Inclusive tiene que llamar a otros a acercarse para ver cómo podemos ir juntos en el camino a la santidad. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Esa es la idea del parakaleo. Alguien que se pone cerca tuyo para animarte, alentarte, y muchas veces estás confundido, estás desanimado. Ese alguien se va a acercar a animarte. Muchas veces, hermanos, estás sufriendo la pérdida de un ser querido, estás sufriendo la enfermedad de alguien muy querido, estás sufriendo la pérdida de un trabajo, estás sufriendo la enfermedad de un ser querido o tuyo mismo, tu situación misma. Bueno, en ese caso, ese alguien, ese parakaleo, va a estar cerca tuyo para consolarte. Muchas veces, hermanos, también podemos estar haciendo cosas que no debemos. Estamos tomando decisiones que van a traer sufrimiento a nuestras vidas. O sea, en otras palabras, estamos en pecado. Y muchas veces ese parakaleo se va a acercar a vos para reprenderte en amor. Para decirte: mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios.
y vos estás haciendo lo contrario. Y esta palabra es para vos y es para mí. Yo vengo hoy a vos como un hermano, como un consiervo sobre quien también está la palabra de Dios. Y quiero animarte, hermano, que te arrepientas. Yo te voy a ayudar. Voy a orar por vos. Si querés podemos compartir en la semana un tiempo de oración juntos. Pero que la persona se sienta, hermanos, apoyado, animado, acompañado para dejar eso. Eso no significa que yo sea su compinche en el pecado, porque la palabra de Dios dice también que yo no sea partícipe de pecado ajeno. ¿Sí? Dios no me está llamando a ser un compinche, sino más bien a ser alguien que se pone al lado de ese hermano para ayudarle a salir de ese pecado. Aunque para eso sea necesario muchas veces dejarle sangrando la herida. Recuerden, fieles son las heridas del que ama. Y yo no tengo que pretender ser más bueno que Dios. Porque Dios también dice que si no se arrepiente el hermano, si yo no me arrepiento, hermano, Él me va a juzgar y me va a castigar. Entonces, así es, hermano, la exhortación que estamos recibiendo como el primer consejo que tenemos que tener en cuenta para evitar este mal e inclusive para salir de ella. Entonces, vamos ahora a la siguiente palabra, Hebreos 3:13. Ahí vimos la palabra exhortaos. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo dice? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. La palabra hoy, hermanos, es una palabra muy importante. Miren, capítulo 3, el versículo 7. Si puedes poner, por favor, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo dice? Hoy. El primer hoy en este capítulo. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Segundo hoy. Y el tercero está en el versículo 15. Entre tanto que se dice si oyeres hoy. Estas tres repeticiones de esta palabra hace de que el énfasis, hermano, que se le está dando a esta palabra que sea muy importante para nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy puede ser el último día que Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme. Hoy puede ser el último día, hermanos. Hoy es el día. Y dice que tenemos que prestar mucha más atención. Porque si las transgresiones que cometieron los ángeles y todas las personas en el anterior recibieron justa retribución, ¿cuánto más nosotros, a quienes está hablando el Dios Hijo mismo, por su palabra, quienes tenemos ejemplos en la Biblia de cómo, hermanos, sufrieron aquellos que salieron de Egipto y que endurecieron su corazón y que no creyeron? Dice que todos cayeron muertos, vivieron 40 años de una manera miserable, pudiendo haber vivido de victoria en victoria en la tierra de Canaán, experimentando cada día al Señor dentro de su voluntad, dentro de su propósito. Pero por causa de la dureza del corazón, por causa de la incredulidad, hermanos, cayeron todos en 40 años en el desierto, viviendo una vida miserable. Ayer me enteré, hermano, de un siervo de Dios que se apartó del Señor, se fue tras el placer de este mundo. Y me enteré, hermano, que está pasando por una situación tan difícil. Me enteré, hermano, que está sufriendo. Terminó o para la verdad, porque el pecado voy a hacer, hermano, al principio es gusto, ser, pero después te pasa la factura. Y lo peor, hermano, es que te aleja de tu Dios. Y ahí en el desierto, o ya posando, no ya donde dice Satanás, a jugar, mire, anda así, hermano, lo que jugarse a Satanás. Así como dice la Biblia, está jugando el enemigo por ahí. Y está confundido, no sabe dónde está, dónde irse. Lo único que hace es contar su miseria, contarle a la gente. A mí no me contó. Varias veces me dijo que iba en ningún camino, pero
sé que está contando por ahí y aparte que se ve, hermano. Ese es el desierto donde vamos a parar si le hacemos enojar a Dios con nuestra rebeldía, con nuestra incredulidad, con nuestra insensibilidad al pecado o con nuestra irritabilidad cuando nos enojamos porque Dios está permitiendo alguna prueba en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, puede ser ese día el más importante para nosotros. Ese hoy nos está diciendo que aún tenemos oportunidad. Hoy tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Dios. Y como dice el Señor en Isaías capítulo 1, si tu pecado fuere como la grana, como la blanca nieve, yo lo voy a dejar. Si tu pecado fuere ese rojo como el carmesí, como la blanca nieve, yo lo voy a dejar. Como la blanca lana, la blanca nieve. Porque la sangre de Jesús tiene, hermanos, el poder de no solamente perdonarnos los pecados, sino también de limpiarnos de toda maldad. Y ante ya lo que de Evico este día, un corazón contrito y un corazón humilde. Que aceptemos lo que Dios está diciendo de ti. A mí, hermano, hay justificación. A mí, hermano, amo bebo y sé que ese pecado. La ñande ya la yo sé a recoger pecado. La ñande ya la yo sé a pecajaina. A mí, hermano, sobre la razón. Ese arrepentimiento. Darle la razón a Dios. Señor, vos tenés razón en lo que decís que yo estoy haciendo. Y es cierto, Señor. Y te pido que me ayudes. En primer lugar, arrepentirme de corazón. En segundo lugar, apartarme. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Y es lo que Dios dice quiere dar, porque su mano misericordiosa dice que es más rápida que la castigadora. Pesa buena le lleva, hermano. La mano misericordiosa de Dios es más rápida que la castigadora. Pero esto necesita un corazón contrito, humillado. O hermano de Yarecón, o asata el árbol y lleva de misericordia. A un majeta la y lleva catutaña de castigar. Y recordemos, horrendas cosas caer en manos del Dios vivo. Y Él puede deshacer como a polilla. No sé por qué repito tantas veces esto, hermano, pero que el Señor sea que nos esté hablando al corazón. Que Él puede deshacer como a polilla lo más estimado que vos y yo tenemos en esta vida, hermano. Y va a ser solo para disciplinarnos. Muy bien, entonces la palabra hoy, por eso es muy importante. Porque mañana puede ser demasiado tarde. La palabra hoy nos transmite esperanza. Hoy hay esperanza. Hoy hay nueva oportunidad en el amor del Señor. Hermanos, no intentemos correr solos esta carrera. Hermanos, si el Señor dice que no nos dejemos de congregar, es porque el estar congregados, el estar en comunión, hermanos, es demasiado importante. Miren, aquí dice exhortaos unos a otros. ¿Cómo yo, hermano, voy a exhortar o me van a exhortar si yo estoy caminando solo? Si yo me estoy apartando de la iglesia, si yo me estoy apartando del Señor. Hermanos, es demasiado importante la comunión unos con otros. No intentemos correr solo. El compañerismo es necesario. La comunión es necesaria. Dice, animémonos, exhortémonos y reprendámonos unos a otros. Segundo, aceptemos estas cosas de los que nos aman. Porque el que se acerca, hermano, a decirte algo, a hablarte en amor sobre tu pecado, de la escuela, hermano, o ya también, hermano, porque es mucho mejor ir a tu casa a tomarte té, en mi caso con mi esposa, estar tranquilo en paz ahí con ella. Eso puede ser una opción, pero la otra es, hermano, cuando el amor te contriñe y vos sabés que tu hermano está en pecado y que le espera mucho sufrimiento. De Catuy, hermano, vende corazón y tu agua debe, porque es José de su viaje, es joder eso, hermano, es joder eso en amor. Quiero terminar, hermanos, leyendo con ustedes Proverbios capítulo 5, versículo 11 en adelante.
donde encontramos, hermanos, un testimonio de Dios acerca de una persona que estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados. Miren lo que dice el Señor, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, hablando, hermanos, aquí de los pecados de la mujer extraña. Pero vamos al 11, que es algo que de manera común está pasando con muchos cristianos. Dice: y gimas al final de cometer tu pecado. Pero para llevar el tiempo de placer. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Esto está hablando específicamente está advirtiendo sobre el adulterio y sobre la fornicación. Por eso ahí dice el versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna. Que tu esposa sea tu fuente inagotable para vos. No te vayas a otra, en el caso de mío. Pero quiero nomás tomar esta porción del 11, este trecho del 11 al 14, que le va a pasar a cualquier hermano que está ignorando la reprensión, que está ignorando la amonestación, que está ignorando la palabra de Dios en esta mañana y en cualquier día. Que si el Señor me está hablando, hermanos, hoy es el día. El primer consejo, hermanos, para no caer en este mal o inclusive salir de ella, es aceptar la exhortación. ¿Cuánto sufrimiento, hermanos, podemos evitar si hacemos caso al consejo? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar.